Muy buenos días para todos. Estamos viendo la serie El ambiente del ser bendito. A través de esta serie, usted podrá entender no solamente los niveles o los alcances de la bendición, sino los tipos de bendición que pueden venir sobre tu vida. También puedes entender cómo lograr que esas bendiciones lleguen a ti y te cubran. Claves importantes para ser bendecidos. Claves importantes para romper todo ambiente de esterilidad, de muerte, de sequedad, de pérdida, de fracaso, de ruina, de pobreza. Quiero mencionar que este programa nació en el corazón de Dios. Dios puso en mi corazón crear este programa, por lo tanto estaremos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal YouTube. Esta serie, la serie de las puertas, fue la serie que Dios me dio en el 2023 para compartir a la iglesia y para hacer una voz profética al mundo. A través de las redes sociales pude hablar esa palabra de las puertas del 2024 a nivel global con todos aquellos que nos escuchan. A nivel local, nuestro ministerio Casa de Gobierno pudo escuchar la voz de Dios. Un eco de Dios, el eco de Dios significa repetir lo que Dios está hablando. Y a través de este programa Eco de Dios estamos repitiendo lo que Dios está hablando. Oímos la voz de Dios y la transmitimos a ustedes para que puedan ser bendecidos y para que puedan conocer las directivas de Dios. Y a través de este canal Eco de Dios, nosotros como el eco de lo que Dios habla, llegaremos a sus corazones a través de sus oídos. Esa serie Dios nos la entregó el año pasado. Y esta serie de la dimensión del ser bendito la estoy extrayendo de mi libro que Dios me permitió escribir, mi primer libro, titulado Empodérate con la Palabra, el volumen 1. Ahí en ese libro usted encuentra lo que estoy enseñando en esta serie, pero tal vez aquí en este canal lo encuentra con más profundidad porque lo puedo explicar. Hemos visto 4 versículos del libro de Deuteronomio. Hemos dado cuenta que cada versículo marca una bendición completamente diferente. En el primer versículo nosotros hablamos acerca de la expectativa y la perspectiva. Vimos cómo Dios puede exaltar a una persona. Que el primer efecto de Dios en una persona es exaltarlo. Eso nos lo enseñó el versículo número 1. Son 15 versos de bendición, pero todo marca algo completamente diferente. Luego vimos en el verso 2 el nivel de la bendición que te cubre y te alcanza. Te alcanzarán y te cubrirán. Eso solamente en el verso 2. Luego vimos en el verso 3, que de hecho fue el primer audio que dimos, usé el verso 3 como el primer audio, la dimensión del ser bendito, lo importante que significa ser bendito, porque a partir de ser bendito es que todas las bendiciones te van a cubrir y te van a alcanzar. Recuerda que las características de las bendiciones son, primero, que están sobre ti, o sea, te cubren, y número 2, que te alcanzan. Vimos luego en el verso 4, dador de vida, cómo en 5 niveles de bendición, a través de la fructificación y la multiplicación, tú te conviertes en un dador de vida. Muy bien, hoy vamos a evaluar el verso número 5. Para todos los que están siguiendo al pie de la letra, tomando nota de estas bendiciones, les resalto que cada versículo es completamente diferente. Cada versículo es una puerta abierta. Cada versículo es una asignación completamente diferente. Cada versículo contiene un nivel de bendición diferente. Ahora déjame ir al verso 5 de Deuteronomio 28. Porque quiero hablar acerca de el poder en tus manos. El poder en tus manos. Deuteronomio 28, verso 5 dice: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. El poder en tus manos. Ok. Cuando buscamos en un diccionario bíblico la palabra arteza, esto nos permite ubicarnos en lo siguiente. Esto era un recipiente rectangular,
generalmente era de madera. Los 4 lados del recipiente de madera, de la artesa de amasar, se iban estrechando hacia el fondo. Era un recipiente en madera que se iba estrechando en la medida en que había fondo, era hondo, tenía mucho fondo, se iba estrechando. Era amplio en la parte superior, se iba angostando en la parte inferior. Ahora bien, no solamente eso. Esto se usaba para amasar el pan y para mezclar todas las especias que tenía que ver con la alimentación. Ahora, cuando tú miras cada localidad, en cada sector hay varios negocios que trabajan con la panadería. Déjeme decirle algo como una especie de... para dar a entender lo que quiero transmitir, como una especie de testimonio personal. En el sector donde yo vivo hay varias panaderías. Las hay de toda forma y las hay de toda presentación. Imagino que donde vives es igual. Sin embargo, yo acostumbro o nosotros acostumbramos a comprar el pan en una sola panadería de las del sector que a nuestro parecer es donde preparan mejor el pan baguette que en las demás panaderías. No quiero decir que las demás panaderías no hagan un buen pan, solamente que hemos llegado a la conclusión que ese es el pan de ese lugar que a nosotros como familia nos gusta. No nos gusta el pan, ese tipo de pan, en otro lugar. Lo hemos comprado por otros motivos, pero no nos gusta ese pan. Preferimos siempre poderlo comprar, poderlo adquirir ahí en ese lugar donde nos gusta. Ok. ¿Por qué es importante esto? Esto es exactamente lo que Dios, el Padre, delegó para nosotros. Así como esa panadería tiene algo a través de ese producto que hace que nosotros, y de hecho es una de las panaderías que más se llena, vayamos a ese lugar, es porque ellos trabajan su canasta, su artesa de amasar, su recipiente, es decir, el lugar en el que desempeñan esa visión es bendecido eso. La artesa de amasar tenía que ser específicamente de madera, no se podía otro recipiente, pero no solamente era de madera, era cierto tipo de madera específica. Tú podías comprar una artesa de amasar en cualquier lugar en la cultura hebrea, pero la única que de verdad ellos sentían y sabían que debían comprar era aquella que era de una madera específica y que tenía las dimensiones específicas, porque por alguna razón lo que ellos prepararan, es decir, la canasta y la artesa de amasar, lo que iban a desarrollar dentro de esa canasta, dentro de esa artesa de amasar, les iba a quedar bien. De eso dependería el producto que ellos como comerciantes iban a vender, y el éxito en la venta dependía de eso. Cuando tú no entiendes los niveles de la bendición, cualquier negocio te sirve. Hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Le doy crédito al autor de este dicho. No lo digo yo, lo dice alguien, pero no conozco quién lo dice. Le doy crédito a la persona que lo haya escrito. Cuando no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Pero cuando tienes una visión, cuando tienes específicamente, sabes lo que necesitas y sabes por qué lo necesitas, no cualquier bus te sirve, no cualquier cosa te sirve. De igual manera, no cualquier artesa de amasar te sirve, no cualquier negocio te sirve, no cualquier iglesia te sirve, no cualquier ministerio te sirve, no cualquier predicación te sirve, no cualquier sueño te sirve, no cualquier visión te sirve. Tu artesa tiene que ser bendita. La artesa representa las manos.
Las manos tienen la capacidad de producir vida, de producir productividad. Las manos tienen la capacidad de producir muchas cosas. Las manos tienen habilidad. Las manos poseen riqueza. Dice la Biblia: he aquí te doy el poder en las manos para hacer riqueza. Cuando entiendes el nivel de tus manos, vas a cuidar tus manos. Vas a prestar atención qué tocas con tus manos, qué coges con tus manos. Por eso es que la palabra declara que nadie puede venir a Dios y presentarse con las manos vacías, porque Dios puso en las manos la habilidad de ser productiva, la capacidad de ser multiplicadora y de ser fructífera las manos. También declara la Escritura que tenemos que levantar manos limpias, manos santas, porque las manos son importantes. Entonces la arteza de amasar, aunque lógicamente es un elemento, no tiene que ver nada ese elemento si tus manos no amasan. Si tus manos no amasan el pan, si tus manos no amasan lo que en esa arteza se hace. Es como si tuvieras una empresa, un ministerio, un negocio, esa es tu arteza de amasar. Pero tú le metes la mano a ello, le dedicas tiempo, le dedicas responsabilidad, te esfuerzas en ese diario vivir, eres diligente, eres proactivo, eres productivo para hacer que esa empresa, para hacer que esa familia, para hacer que ese ministerio, para hacer que esos negocios funcionen, para hacer que eso crezca, para hacer que eso se expanda. La arteza es aquello que tú desarrollas, pero la habilidad de esa arteza depende mucho de las manos. No solamente era para amasar el pan, sino que era para mezclar sustancias. Significa entonces que cuando eres bendito en tu arteza y bendito en tu canasta, tendrás la capacidad, tendrás la habilidad para crear cosas nuevas, para crear ideas nuevas. ¿Y cuál es el desafío en esta reflexión? Que a partir de este momento tú te levantes con una actitud diferente y te desafíes a crear cosas nuevas, a hacer cosas que nadie se ha arriesgado a hacer, a crear lo tuyo, a trabajar para lo tuyo propio, a renunciar a ese salario y comenzar a convertirte en el dueño de tu sueño, en el dueño de tu visión, a que empieces a hacer realidad aquellos sueños que Dios implantó desde antes del nacimiento. Dios le dijo a Jeremías: antes de que tú nacieras, yo ya te tenía por profeta. Antes de nuestro nacimiento, Dios estableció lo que nosotros debiéramos ser. Y hay muchas personas hoy en día que no están siendo lo que nacieron para ser. Están tratando de ser alguien, están imitando a alguien, están tratando de ser el modelo de alguien, están tratando de copiar la idea de alguien. Tú naciste para ser original. Por eso era importante para los judíos que esta arteza de amasar fuese de ese tipo específico de madera. Cuando tú miras a Dios, cuando conoces el pensamiento de Dios a través de la palabra, tú puedes identificar que Dios era un Dios específico. Cuando manda a construir el tabernáculo en el desierto y lees detenidamente, te das cuenta lo específico y lo concreto que es Dios. Las medidas, las longitudes, el tamaño, las dimensiones, los colores, los metales, los minerales, todo lo que mandó a hacer Dios, con medidas, con longitud. Y cuando tú miras el arca que le manda a construir, porque decimos, Noé construyó el arca. Sí, claro, Noé construyó el arca, pero ¿quién le dio el diseño? ¿Quién fue el que dio las medidas? ¿Cómo debía ser el arca? El crédito no es de Dios, el crédito es de Moisés. El crédito, no es de Noé, el crédito es de Dios. El crédito es para Dios. Dios es el arquitecto. Dios es el diseñador de esa arca. Sí, claro, Noé le dedicó 120 años, pero no hubiese logrado hacer lo que Dios le dijo si Dios no se lo hubiera transmitido como fue. Si Dios simplemente le dice: mira, Noé, haz un arca y métase en ahí que lo voy a salvar, tú te imaginas lo que él hubiera hecho. Ni siquiera le hubiera aguantado los primeros 5 días de diluvio. Pero Dios fue específico, no solamente en decirle lo que debía construir,
sino cómo debía construirlo, con una ventana en la parte del tercer piso, una dimensión de tanto por tanto, una longitud de tanto, una altura de tanto. El tipo de madera, Noé no podía traer cualquier madera, era cierto tipo de madera, cierto tipo de brea para poder cerrar la añadidura de la madera. ¿Qué tipos de animales debía meter? Tanto que especifica ciertos animales y otros no podían entrar allí. Y eso fue éxito. Esa era la arteza de amasar de Noé. ¿Cuál es tu arteza de amasar? ¿Sabes cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Por qué estás haciendo otra cosa que no tiene que ver con tu llamado? ¿Por qué haces otras cosas empresariales que no tienen que ver con tu visión empresarial? Tienes que aprender a ser específico, tienes que aprender a ser concreto, como Dios es específico y como Dios es concreto. Gracias por su atención. Nos vemos en nuestro siguiente programa, El Eco de Dios. Un bendecido día.